Ok, ok, hermanitos, hermanitas, gracias por estar otra vez aquí presentes. Vamos a ir empezando con la lección del día de hoy. Ya hemos orado y bueno, la semana pasada habíamos visto la iglesia en Jerusalén. Este periodo se llama la iglesia en los gentiles. Tener en cuenta que los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, se encontraban en Jerusalén, ¿no? Eran judíos, todos ellos eran judíos, pero conforme Jesús dio la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, los apóstoles comprendieron que ellos tenían que expandirse más allá de Israel, ¿no? También teniendo en cuenta de que en Israel habían problemas, ¿no? No todo era bien, ¿no? Había mucha gente que los perseguía, habían romanos, habían perseguidores y cuando llevaron el evangelio a otros lugares, en otros lugares incluso era mejor recibido que los mismos judíos. Es por eso que la expansión se comienza a dar ya en otros países. ¿Y qué países están? Bueno, ahí están los países de África, los países de Europa y países de Asia. En los países de Europa se va más para la parte de Grecia, Roma, ¿no? En la parte de África llegan a Egipto, ¿no? Y Etiopía. En Asia se van a Turquía, lo que es hoy día Galicia, ¿no? Galicia era prácticamente gran parte de la Turquía. Asia Menor, no hay ningún pasaje que indique que los apóstoles hayan llegado a China, a la India, ¿no? Eh, no hay ningún documento de ellos allí. Sin embargo, se piensa que también muy probablemente habrían llegado o habrían llegado hasta ciertos lugares. A Siria, Damasco, esos países asiáticos también, y se llegó. eh, y bueno, y se continuó expandiendo. Se llegó hasta Roma, hasta España incluso. Pablo se dice que pudo haber llegado Pablo dentro de sus viajes. Eh, Al momento de llevar el evangelio se abrieron muchas iglesias y todos ellos eran justamente lo que se le cataloga como iglesias primitivas. Y una iglesia primitiva no quiere decir una iglesia básica, retrasada, o que le falta teología, le falta conocimiento, le falta desarrollarse, no. Todo lo contrario, una iglesia primitiva era una iglesia más fiel a la verdadera iglesia. Era la iglesia tal cual lo hicieron los apóstoles. Era la iglesia que vio a Jesús y vio sus milagros y prácticamente fue testigo de la obra del Espíritu Santo. Esa era la iglesia primitiva. Ser primitivo quiere decir inicial, primera, la primera iglesia, la primitiva, la más antigua. No quiere decir que sea, nosotros uno relaciona, es primitivo, como que es una persona muy atrasada, muy antigua, o que recién está en sus inicios y todavía le falta crecer, le falta madurar. No, no es así. A veces nuestros pensamientos de las palabras confunden el significado, ¿no? La iglesia primitiva era la iglesia más real, más fiel a la original. Es la iglesia de los apóstoles, es la iglesia de las personas que no tenían miedo a morir, que no tenían miedo a perder la vida por causa de Cristo. Eran las iglesias que partían el pan juntas, ¿no? Ellos solían tener una teología eh, bien fundada con las enseñanzas de los apóstoles. Posteriormente, eh, las cartas que escriben los apóstoles se comienzan a replicar por todo lado, muchas veces a mano. O sea, no existía la imprenta aún cuando empezaron a escribir las cartas de los apóstoles, cuando se empezó a escribir la Biblia en general. No había imprenta, no había computadora, no había máquina de escribir, entonces normalmente todo se hacía a mano. Y ahí lo que predominó era, gracias a Dios, fue el griego, el idioma coloquial, un idioma como hoy en día podría ser el inglés, que de repente tú te vas a Suecia y te comunicas en inglés, ¿no? Tú te vas a Irlanda y te comunicas en inglés, tú te vas a Arabia y te comunicas en inglés, te vas a Japón, te comunicas en inglés. Era como que el idioma más expandido
y que de repente si no te entendían tu lengua materna, utilizabas el griego y comenzaban a entenderte. El griego se había expandido de gran manera antes de la venida de Jesús. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, gracias a Dios. Entonces, Pablo de repente se iba a un país donde no entendía la lengua, hablaba en griego koiné, que era el griego del pueblo, y a mucha gente lo entendía. Entonces, la Biblia fue escrita en lenguaje coloquial. Se considera que el Nuevo Testamento entero fue escrito en griego. Sin embargo, también hay una postura que dice que también fue escrito, el libro de Mateo también fue escrito en hebreo. También esa postura de que hay libros antiguos manuscritos, de una versión en hebrea de Mateo. Entonces, posiblemente en Mateo se haya escrito en esos dos idiomas, ¿no? En griego y en hebreo, con algunas pequeñas diferencias, pero obviamente el mensaje sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, la Biblia siempre envía el mismo mensaje, que es Cristo, nuestro Señor, Cristo que vino a salvarnos, ya, y presenta lo que es el amor de Cristo. Sí, Camila, ¿quieres participar? Sí, mencionó que Mateo se escribió en qué idioma? En hebreo. En hebreo. Ah, ok, está bien. Gracias. Ujú. Vale, sí, en hebreo. Ten en cuenta que los apóstoles, Mateo era recaudador de impuestos, entonces era una persona inteligente, ¿verdad? Era una persona con un cierto grado de conocimiento. Y probablemente cuando hizo su versión la hizo en griego y en hebreo. Solamente esa es la única observación. Ahora sí, todas las Biblias que hoy tenemos en la mano normalmente provinieron del griego, ¿no? O sea, del griego lo pasaron de repente a latín o de ahí se pasaron a nuestro idioma, ya, pero son normalmente las versiones en griego. Lo que se ha encontrado es hace poco la versión hebrea de Mateo. Tiene algunas pequeñas cositas que nos van comentando, ¿no? Y hacen la comparativa bíblica y todo lo demás. Eso no solo es un dato curioso, no hay nada más. La Biblia tiene muchos misterios, ¿ya? Nuestro objetivo no es revelarlos todos. Nuestro objetivo principal es entender el mensaje de Dios. ¿Ya? Eso es lo principal, ya entender los misterios, las cosas, las dudas, eso sí es algo que va aparte, que no es obligatorio, ¿no? Uno no se va a salvar porque sabe más Biblia que otro, no, uno no se va a salvar porque comprendió las doctrinas de la gracia o comprendió los misterios del Apocalipsis, no, eso no tiene nada que ver, tú puedes comprender los misterios del Apocalipsis y irte al infierno incluso, ¿no? O sea, no, saber un poquito más que tu hermano no te hace salvo y saber menos tampoco te condena, ¿ya? Lo que sí es importante es comprender cuál era el mensaje de Cristo. Y eso no necesitas entender toda la Biblia de tapa a tapa para comprenderla, ¿no? El mensaje de Cristo siempre va a ser el mismo, ¿no? Que Él vino para salvarnos. Él vino, se hizo carne y Él ocupó nuestro lugar, pagó nuestro pecado, fue a la cruz y todo aquel que en Él crea eh, va a poder ser salvo, ¿no? Jesús resucitó de los muertos, venció a la muerte, estuvo en la tierra, resucitado, no hay registro de otro hombre que haya resucitado, estuvo con nosotros 40 días y luego ascendió a los cielos y de la misma manera que él ascendió dice que va a volver. ¿Ok? 10 días después de su ascensión ocurre el día del Pentecostés, que es justamente el momento en que el Espíritu Santo, el, el, quien Jesús dijo que iba a venir, ¿no? Vendrá alguien como yo, ¿no? Vino a nosotros como lenguas de fuego, fue la representación gráfica que le pusieron los apóstoles. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo está con nosotros en cada cristiano, en cada corazón convertido, transformado, obrando por generación en generación. Ya no necesitamos directamente de obras, de milagros, ya no necesitamos nada para tener convicción de Cristo, convicción de Dios, porque es el Espíritu Santo que hace toda la obra. ¿Ok? Eso es más que todo lo que quería decirles. Y vamos a ir empezando. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda o quiere agregarle algo antes de continuar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí, sí, Eric. Ujú.
Vale, Sí, vamos a ir hermano. continuando. Sí. Introducción. ¿Cómo crees que llegó el Evangelio a los gentiles? Por Pedro. Bueno, Pedro fue el que anunció por primera vez, ¿no? Cuando hubo lo que eran las lenguas de fuego, todos los Ujú. apóstoles recibieron el Espíritu Santo y en ese momento Pedro fue el que dio un discurso, ¿no? Y eso sale en Hechos. Entonces él fue el primero en dar el discurso, sin embargo, no fue el que trajo el Evangelio a los gentiles directamente, ¿no? Pablo. Hubieron varios más. No. ¿Cómo crees que llegó? Yo no estoy preguntando quién llevó el Evangelio. Ah, ¿cómo crees que llegó? No, yo no les estoy preguntando quién, porque al final todos terminaron de alguna manera involucrados en llevar el Evangelio a los gentiles. Pero ¿cómo llegó? De no sé cómo se puede decir, de murmuración en murmuración, de, de viajes misioneros, en viajes misioneros, además que tenían el poder del Espíritu Santo, también hacían milagros. Entonces, por hechos que ellos dejaron y por pasar la voz uno al otro o predicarle uno al otro. Ujú. Sí, normalmente es por la prédica del Evangelio, ¿no? Hay una cosita que justamente se alineó con el inicio del Evangelio, y era que Roma, el imperio romano, a diferencia de los otros imperios que vinieron antes, Roma había desarrollado una tecnología de caminos increíble, ¿ya? Ellos, justamente sale la palabra, todos los caminos llevan a Roma. Roma era un imperio que se había consolidado muy bien y que como gran obra, como gran misión, comenzó a desarrollar caminos que hasta el día de hoy existen. ¿Ok? Muchos caminos, no todos obviamente, muchos desaparecieron, ¿no? Pero muchos caminos romanos hasta hoy existen. Entonces, gente aprovechó estos caminos para transportarse y comunicarse entre pueblos. O sea, antes de lo que te tomaba llegar a otra ciudad 8 días, gracias a los caminos romanos, te demorabas 4, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el camino te ahorra tiempo, te da una dirección, la dirección más rápida, ¿no? Ya no tienes que pasar arbustos, ya no tienes que pasar por zonas peligrosas, por barro, ¿no? Porque el camino está de cierta manera pavimentado, está hecho con bloques que simplemente pasas por encima y ya está, te ahorras tener que pisar por barro, tener que pisar por plantas, por arbustos, y si llegas a un río, te iba a llevar por la zona del puente. Entonces, los caminos romanos fueron de gran apoyo para la predicación del Evangelio, porque los apóstoles los utilizaron, ¿no? Para transportarse. Y otra cosa que también hizo muy bien Roma fue la buena comunicación marítima que ellos también tenían, ¿no? Ellos tenían rutas navales. Las rutas navales justamente sabían en cuánto tiempo, de qué manera llegar de un lado a otro a través de barcos. Entonces, mucho de los viajes de Pablo, por ejemplo, fueron en barco. Entonces, los caminos romanos y los barcos en las rutas marítimas romanas permitieron que los apóstoles y los discípulos de Jesús puedan comunicarse más rápidamente y llevar el evangelio. Esa es una cosa. Lo otro era el testimonio. El testimonio que ellos daban era un testimonio de amor, era un testimonio de amor mutuo, de hermandad, de cuidado, cosa que no ocurría en otras religiones, que eran muy mezquinas, muy humanocéntricos o eran relacionadas a las pasiones, ¿no? Ellos no se enfocaban en sus propias pasiones, ellos no se enfocaban en ser mejores o en ser más ricos, en ser más fuertes, más poderosos. El enfoque cristiano era dar amor, dar cuidado, ¿no? Enfocarte, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar de visitar enfermos, ¿no? Ir a las cárceles. Entonces, un cristiano, un grupo, una congregación cristiana, estoy hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Una congregación cristiana veía a una persona sin comer,
enfermo, y iba y los cuidaba, les daba de comer, los sanaba sus heridas, iba a las cárceles, a los prisioneros que estaban encerrados, que no nadie los visitaba y que estaban hambrientos, también iban, les daban un pan. Entonces, ese era el evangelio de los cristianos primitivos, ¿no? Entonces ellos vieron que había mucha gente que sufría soledad, mucha gente que sufría eh, lo que era la humillación, lo que era la esclavitud, lo que era la pobreza, lo que era el hambre, lo que era la enfermedad, y esas personas rechazadas, esas personas que eran un lastre para la sociedad, los cristianos los recibían como hermanos y eran una familia. Y estas personas se sanaban, ¿no? El ambiente dejaba de tener hambre, conseguía un trabajo y ya era de Cristo, ¿no? Ya era de Cristo y él comenzaba a predicar, ¿no? Y llevaba a más personas. Entonces así era como muchos gentiles se fueron convirtiendo al cristianismo, gente que no tenía ningún conocimiento de la Biblia judía, del judaísmo, solamente por el buen testimonio comenzaron a creer, ¿no? Ellos decían, ¿sabes qué? Yo estaba en la miseria, vino Cristo y me salvó, ¿no? ¿Y quién era Cristo? Justamente un cristiano, ¿no? Cristiano significa Cristo pequeño, un Cristito. Un Cristito vino y me salvó. Y gracias a ese momento yo estoy agradecido, no con el Cristito, sino con Cristo, ¿no? O sea, no estoy agradecido con la persona que me extendió la mano, sino con Jesús, porque Jesús lo trajo a esa persona. Entonces, así pasó el evangelismo primitivo, mucha gente, y también como dice la hermana, ¿no? Milagros, ¿no? Habían gente con enfermedades que se sanaban, hay gente que era ciega, que podía ver, ojos que comenzaban a caminar, también eso ayudaba a que muchas personas crean, muchas personas acepten al evangelio. Entonces, eso, hermanos, ténganlo en cuenta, si quieren tomar nota, no sé, pero esa fue la manera, ¿no? Lo más importante fueron que tenían un buen sistema de comunicaciones, un buen sistema de infraestructura para llevar el evangelio a más pueblos y ciudades, gracias a los caminos y las rutas marítimas que desarrolló Roma. Lo segundo era al buen testimonio de los cristianos primitivos, ¿no? Al corazón que tuvieron de ayudar, de apoyar, de dar de comer, de compartir. Y eso hizo que muchos gentiles comenzaran a seguir el cristianismo y adoptarlo y aceptarlo, ¿no? Y obviamente ahí estaba el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Porque también habían falsos creyentes, falsos gentiles que recibían, entre comillas, a Jesús hasta que se olvidaban de él, ¿no? Entonces, o sea, lo recibían por emoción. O de repente estaban enfermos, Jesús, o sea, por medio de Cristo son sanados y a los pocos días ya se olvidaron Jesús y volvieron al paganismo, volvieron a hacer sus pasiones, sus cosas y nunca más volver a los caminos de Jesús. Entonces, habían también falsos creyentes. Y ya los apóstoles mismos ya los conocían, después de eso decían, oye, están con nosotros, pero no son nosotros, ¿no? Entonces, ya se advertía que había mucha falsa doctrina al inicio. En la iglesia primitiva ya había mucha falsa doctrina. En la iglesia primitiva ya había gente hereje, había muchos herejes que malinterpretaban el mensaje de Jesús. Habían personas que comenzaban a cometer errores y a permitir, por ejemplo, el pecado dentro de las iglesias, inmoralidad sexual dentro de las iglesias. Comenzaron a ver personas con falso testimonio, personas que comenzaban a querer agregarle cosas a lo que Jesús dijo, ¿no? O a quitarle cosas a lo que Jesús dijo, a torcer las escrituras o torcer lo que enseñaban los apóstoles. Entonces, había herejía, ¿ya? Tener en cuenta que no todo era color de rosa, no todo era perfecto en la iglesia primitiva. Ellos también tenían muchos problemas que lidiar. Ellos también tenían que enfrentarse a falsos maestros, a falsos testigos, a un falso evangelio. Tenían que lidiar contra muchas personas que comenzaban a combinar el paganismo con el cristianismo y comenzaban a adorar a Jesús, pero también comenzaban a adorar a Zeus, al dios Baco, y querían decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús, pero también soy gay, yo creo en Jesús, pero tengo cinco mujeres, ¿no? O decían, ¿sabes qué? Yo acepté a Jesús, pero me sigo prostituyendo. Entonces, había gente que también estaba en el error. Y, y a esas personas los apóstoles los enfrentaban, los confrontaban.
Pero también habían personas, como les digo, que habían transformado su corazón enteramente a Cristo. Vivían para darle gloria a Dios y llevaban el Evangelio, ¿no? Como digamos, un chico que fue transformado, comenzó a llevar el Evangelio a su familia, a sus compañeros de trabajo, y la iglesia poco a poco fue creciendo. Otro tema más que también es importante y quiero que me escuchen era que habían judíos. ¿Se acuerdan que bueno, los que llevaron conmigo panorama del Antiguo Testamento? ¿Ok? En el Antiguo Testamento sabíamos que la iglesia, el pueblo de Israel había sido mutilado, ¿no? Y había sido cercenado. El imperio de Israel eh, fueron, ¿cómo se le dice? No puedo olvidar, fueron, cuando te sacan, exiliados. Fueron exiliados de Israel, fueron exiliados de sus ciudades y fueron llevados a Siria y a Babilonia. Entonces, muchos judíos terminaron saliendo de su tierra natal, y en este momento del exilio comenzaron a abrir sinagogas fuera de Israel. Entonces, habían unas sinagogas con un templo pequeño, una casita, donde se estudiaba la palabra de Dios. Entonces, habían algunos sacerdotes y se reunían los judíos los días sábados, los sabás, se reunían y pasaban un tiempo juntos. Entonces, habían sinagogas fuera de Israel. Entonces, ese también fue otro factor que nos sirvió. ¿Por qué? Porque muchos de los apóstoles de Jesús, cuando salían de Israel y llegaban a un pueblo, a otro pueblo extranjero, lo primero que hacían era ver si había una sinagoga. Entonces, si había una sinagoga, iban a la sinagoga y decían, ¿sabes qué? Les traigo el mensaje del Mesías, que ya llegó. Ustedes estaban esperando por siglos un Mesías. He traído este mensaje, que el Mesías llegó. El Mesías es Jesús. Entonces muchos se convertían en esas sinagogas que estaban en el extranjero. Muchos se convertían y también otros que no los aceptaban. Entonces, algunas sinagogas decían, sí, Cristo es el Mesías, aceptemos a Cristo, y toda la sinagoga y todos los miembros de esa sinagoga se convertían y comenzaban a llevar el Evangelio. Pero también había gente que decía, no, eres un hereje, ¿cómo es posible que vas a decir que vino el Mesías? Eso es incorrecto, y comenzaban a perseguirlo y lo apedreaban y lo mataban. Entonces, habían esas dos partes, ¿no? Habían sinagogas que recibían a Cristo y habían sinagogas que lo rechazaban. Pero así fue como empezó la predicación del Evangelio, ¿no? Pablo era fariseo. Tener en cuenta que Pablo era una persona muy letrada, muy inteligente, una persona que conocía muy bien las escrituras, era fariseo, como les digo, y muchas veces Pablo aprovechaba su posición de fariseo, de ser un hombre importante, un hombre de la ley, para ser recibido bien en las sinagogas. Con Pablo muchas veces, cuando llega a Galicia, cuando lleva el mensaje, cuando muestra sus cartas paulinas, él va a la sinagoga, conoce gente, y algunos lo recibían, algunos otros no, pero se expandía y utilizaba las sinagogas como una referencia para poder empezar su evangelio, ¿no? En la predica del evangelio. Obviamente, como les digo, había sinagogas que no los aceptaban y al final terminaban abriendo una casita lleno de gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles comenzaban a adoptar con más énfasis el evangelio que los mismos judíos. Ese era un tema, ¿no? Entonces, bueno, la segunda pregunta que sale, ¿cuál fue el primer apóstol que predicó a los gentiles? Ahora sí, una hermana me contestó que era Pedro, ¿no? Pedro fue el primer apóstol que predicó a los gentiles. ¿Y por qué? Porque Jesús ya lo había dicho, ¿okay? Jesús le había dicho a Pedro, tú tienes las llaves del cielo. Y uno dice, sí, Él está en el cielo, cuando yo me muera, Él me va a abrir la puerta. No, hermanitos, no piensen en fábulas, no piensen en mitología. De esa manera no tiene las llaves del cielo Pedro. Pedro tenía las llaves del cielo porque Él abrió las puertas, tanto a los judíos como a los gentiles, ¿ok? Las puertas del reino de los cielos. ¿De qué manera? A través del Evangelio. Cuando ocurrió las lenguas de fuego, el primero en dar una predicación fue Pedro. ¿Ok? Ahí está en Hechos capítulo 3, capítulo 2, por ahí. Pedro da un discurso. Entonces él fue el primero en predicar. Como fue el primero en predicar, quiere decir que él abrió las puertas, como Jesús lo había dicho, tienen las llaves,
Le abrió las puertas a los judíos. Y posteriormente el primer gentil oficial en ser transformado fue Cornelio. Y Cornelio era un romano, ¿ok? Romano. Entonces, antes de que Cornelio fuera evangelizado, él era gentil, él era pagano, ¿ok? Antes de que él reciba a Cristo, Pedro, escúchenme hermanos, espero que me estén escuchando, Pedro. Él perdón, Sí. hermano, él era centurión, ¿verdad? Pertenecía al ejército romano o no, Cornelio? Sí, Cornelio era un noble, era una persona con mucho reconocimiento. No era cualquier persona, él era, sí creo que era un centurión. Era un hombre importante de Roma, ya que tenía sus súbditos, que vivía en un palacio y que estaba bien, muy bien posicionado. Entonces, antes de que Cornelio sea transformado, Pedro tiene una visión. Y en esa visión, Dios le baja un manto, una tela, así imagínense una alfombra voladora va bajando del cielo, y habían animales de todo tipo. Tener en cuenta que Pedro era un hombre judío y que él se había pegado a la tradición judía de no comer comida impura, ¿no? Entonces ellos comían kosher, que quiere decir que no podían comer cerdo, que no podían comer algunos mariscos, que no podían comer algunos alimentos. Porque en la Biblia judía, el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, a Moisés se le había dicho que no comieran de esos alimentos. Entonces Dios le dice, oye, mata y come. Se agarra el animal que gustes, cómelo, ¿no? Y habían reptiles, habían serpientes, habían insectos, habían toda clase de animales. Y Pedro dice, ¿cómo voy a comer? No, yo no voy a comer esas cosas. Esas cosas son impuras, le dice Pedro. Y ahí es cuando Dios le dice, oye, lo que yo he santificado no lo llames impuro. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa le está queriendo enseñar Dios, ¿no? Nuestro Señor a Pedro? Que si Dios santifica a alguien, tú no te atrevas a llamarlo impuro. Y eso le enseñó a Pedro a darse cuenta de que también habían no judíos, o sea, gentiles. Los gentiles son personas que no eran judías, no eran de la religión judía, eran gente de otras religiones, eran gente extranjera, gente pagana, entre comillas. Entonces, Dios lo que le hizo querer entender a Pedro era que había personas que no eran judías, que no habían recibido la enseñanza del padre Abraham y de Moisés, y que si Dios quería santificarles, no lo llames impuro. Eso era el significado de esa visión que había visto Pedro. Si ustedes van a los leen, se van a enterar, se van a dar cuenta. Entonces Pedro dijo, oye, ¿verdad? Dios me ha dicho que yo no llame impuro a lo que él santifica. Cornelio para mí es un hombre impuro, para mí es un hombre pagano, para mí es un hombre romano que tiene muchas, ¿cómo se dice? Costumbres que yo no considero, que él come alimento que para mí es impuro, que él tiene religión politeísta que para mí es del diablo. Sin embargo, Dios me está trayendo a su casa para predicarlo. Y Pedro llega a su casa, le predica, y Cornelio se transforma, se convierte. Y el Cornelio y su casa, ¿no? Su familia se convierte. Entonces Pedro se da cuenta de que los gentiles también podían recibir a Cristo. Entonces él de esta manera abre las puertas también, ¿no? La llave del reino de los cielos abre para los gentiles. A partir de ese momento comienzan a predicar los gentiles. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces dejen de creer en las fábulas inventadas por gente que no tiene un poquito de conocimiento bíblico y cree que Pedro está parado en las puertas del cielo esperándote para abrirte la puerta cuando te mueras. Esa es una idea falsa, es una falsa enseñanza, es un falso conocimiento y que debe ser sacado de nuestro pensamiento. Más que todos los que tienen algunas raíces católicas romanas, creen que Pedro está esperando en las puertas del cielo y que él es la representación de Jesús, que era el Papa y cosas que son antibíblicas, que no están alineadas a la Biblia. Eric, Sí, la verdad que yo creía eso. ya ves, sí, por eso, o sea, uno que estudia Biblia, uno que analiza, se da cuenta de que lo que te enseña la religión no está alineada a lo que te enseña la Biblia.
Entonces ya depende de ti creer lo que te dice la religión o lo que te dice la Biblia. Entonces yo no No, digo, y en verdad suena medio cuento de hadas, ¿no? Con tu explicación te das cuenta que suena así, medio cuento de hadas. claro, Sí. pues, o sea, es que la Iglesia Católica muchas veces enseñaba esas cosas porque sonaba bonito y mucha gente le gusta creer en lo que es bonito y no en lo que es real. Entonces, es por eso. Entonces, mucha gente católica cree que Pedro está esperando en las puertas del cielo y eso no es una enseñanza bíblica, eso es una malinterpretación bíblica. Pedro abrió las puertas del cielo en la tierra, aquí, predicando el Evangelio. La única forma de abrir las puertas del cielo a una persona es predicándole el Evangelio. Y Pedro abrió las puertas porque fue el primero en abrirlas, porque él fue el primero en predicar tanto a judíos como a gentiles. Entonces, por eso que tiene ese reconocimiento Pedro. Pedro no es el Papa. ¿Okay? Pedro nunca tuvo la posición de Jesús. Pedro nunca tuvo las llaves del cielo arriba, pero sí las tuvo acá en la tierra al momento de predicar. Y eso no lo hizo por sus propias fuerzas, ni por su propio conocimiento. Eso fue porque el Espíritu Santo obró en él. Entonces, todo el reconocimiento no es para Pedro, el reconocimiento es para Dios, porque el Espíritu Santo utilizó a Pedro como instrumento para que él se glorifique. Entonces, el que glorifica a Pedro por su buena labor o por su buen trabajo, también está mal, también está en el error, porque no podemos glorificar los hombres, no podemos glorificar las personas, debemos glorificar a Dios. El objetivo del cristiano, hermanitos y hermanas, es dar gloria a Dios. ¿Ok? Es dar gloria a Dios, no es dar gloria a los hombres. Entonces, Pedro no tiene ningún mérito extraordinario más allá del ser un instrumento de Dios. ¿Ok? Pero todo el trabajo lo hizo el Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta, duda o algo? ¿O consulta? ¿Todo claro? Ahorita que te escucho, hermano, eh, sí, pues hace bastante sentido de lo que tú dices, de que Dios le permite bueno, Pedro fue el que realmente tuvo no sé cómo se puede decir, la visión o pudo discernir, porque Dios le dice, ¿quién crees tú que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo. Entonces, yo creo que Dios se da cuenta de que, o sea, él la capta rápido quién era él, pero obviamente tenía una gran humanidad que fue después restablecida por el mismo Cristo, porque 3 veces le dice, apacienta mis ovejas, o sea, le dice, me amas, me amas. Entonces le estaba entregando una responsabilidad bastante grande porque sabía el corazón que tenía Pedro, ¿no? Entonces hace sentido por eso y porque además, evidentemente, las llaves, o sea, él tiene la apertura del evangelio y lo transmite a los gentiles. Incluso creo que los mismos apóstoles lo acusan y le dicen, oye, tú andas con los gentiles, y No, creo pues que claro, fue como los judíos. con los judíos, no sé qué. Entonces, él fue criticado, pero era porque se los quería ganar para Cristo. Aparte de eso, que tampoco haría sentido de que Pedro, tuviendo las llaves, estuviera en el cielo. Entonces, ¿cuál es el sentido de predicar la palabra si ya está en el cielo? O sea, es como si no o sea, ¿quién se iba a salvar si él está con las llaves en el cielo, digamos, ¿no? O sea, no tiene sentido. El sentido es de que aquí en la tierra la gente se tiene que convertir y cada uno de nosotros tiene esa llave porque Dios nos lo ha otorgado a través de la cruz. Entonces, para mí, hoy sí tiene sentido lo que tú me dices de que Dios le da las llaves a él porque él abre y hace una apertura hacia todos los demás, porque si no hubiera sido así, creo que hasta el día de hoy no se hubiera podido predicar el verdadero evangelio. Era lo único que quería decirte. Sí, para dar unas cositas, pero cuando le dice a Jesús, tú eres el Cristo, Jesús le responde, esto no vino de ti, sino es que Dios te lo reveló. Entonces, nuevamente, Jesús ahí aclara que lo que nuestras obras, nuestras entre comillas obras, no son nuestras, son de Dios. Es Dios quien obra en nosotros.
¿ok? El Espíritu Santo obró en Pedro para decirle a Cristo que él era el Mesías. El Espíritu Santo obró en Pedro para predicar el Evangelio a los judíos por primera vez luego de recibir las lenguas de fuego. Y el Espíritu Santo obró en Pedro al primer momento, al momento de predicar al primer gentil, ¿no? Que era Cornelio. Entonces, todo fue obra de Dios. No fue nada obra humana, no fue nada obra de Pedro, no hay ninguna obra que el humano pueda hacer para gloriarlo a él, ¿no? Todo fue gloria, toda la gloria es para Dios. Por eso que a mí, personalmente, considero herético, con todas sus letras, darle honra a un humano, ¿no? Darle honra a un santo. Porque ningún santo, ningún humano en esta tierra, aparte de Jesucristo, obviamente, porque él era 100% hombre y 100% Dios, ningún humano, eh, por más, por más fiel, por más que haya tenido una vida muy, muy plena en Cristo, puede ser colocado al nivel de Dios, al nivel de Jesús, o al nivel de llamarlo eh, hombre santo y glorificarlo y pedirle cosas o milagros o intercesión o cosas que no encajan, ¿no? La intercesión existe, sí, pero la intercesión de unos a otros, que quiere decir tú y tu hermano, tú y tu pastor, tú, tu madre, tú, tu compañero cristiano, o sea, interceden en oración, ¿no? Vivos, en otras palabras, vivos, vivos, tú con un compañero que lo conoces, que puede orar por ti, que conoce tu situación, que puede orar por ti, el pastor que puede orar por ti, ellos son intercesores, pero no los muertos, ¿no? Los muertos ya están en el cielo, ya están en la presencia, ellos no te están escuchando para nada, ni una sola palabra de lo que tú estás hablando ahorita, ¿ok? Los muertos ya descansan, los muertos esperan el día del juicio y por ninguna razón lo que tú le pidas o lo que tú les hables te van a escuchar. Ellos no tienen ese poder de omnisciencia, de omnipresencia, para saber lo que tú le estás diciendo o para estar donde tú estás. Entonces, Eric, sí. yo quería compartir dos cositas. Una chiquitita. Mi papi, que en paz descanse, siempre decía, ¿no? El muerto, muerto está y está ante la presencia de Dios, déjenlo descansar en paz. Si se acuerdan de él, acuérdense con cariño o lo que sea, y, y pídanle en oración a Dios por el eterno descanso. Lo cual creo, me parece que es correcto, ¿no? Y un poco va en línea con lo que tú dices. Hace mucho tiempo, cuando yo tendría 15 años, eh, por ahí 15, 16, falleció una tía. Y yo siempre me acuerdo de ella porque siempre decía, ay, yo rezo, le oro a Dios. Y me pareció a mí de verdad bastante absurdo lo que ella le pedía. Porque yo le decía, pero tía, nadie se puede comparar con Jesucristo, es una locura, es aberrante. No, no hables así, eres una mala niña. Yo le pido a Dios con devoción que quiero sentir el mismo dolor físico que sintió él. ¿Y qué pasó? Tanto lo oraba que quería sentir el dolor que un día se golpeó, quedó mal de las piernas y terminó perdiendo un ojo. Y bueno, la verdad que yo era un poquito faltoso y le dije, ya ves, tía, ahora pídele a Dios que te sane, porque lo que tú le has estado pidiendo, ahí está, pues, te lo cumplió. ¿Eso es una tontera pedir eso o yo estoy mal? Pedirle que te sane cuando ya te pasó ese problema. ¿Te No, refieres? no, no. Después de pedirle tanto, Dios, Jesucristo, yo quiero sentir tu dolor, quiero sentir tu No, sufrimiento en pues la cruz. eso está mal, pues, ¿no? Definitivamente eso no. Son personas que están confundidas, son personas que no tienen conocimiento bíblico, que no se les explicó bien las cosas y que sacan sus propias conclusiones. ¿Ok? Entonces, cuando una persona estudia mal la palabra y saca sus propias conclusiones, no está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esa persona está siendo guiada bajo su propio criterio humano, su propio razonamiento humano. Y la Biblia dice que el razonamiento humano, ¿ok? Se equivoca y es un Claro. problema. Entonces, el que confía en el hombre, el que confía en su propio razonamiento y no confía en lo que te dice la Biblia, te hace llevar a cometer errores. Entonces esa persona se puede arrepentir de sus errores y decir, ¿sabes qué? Yo, Señor, me equivoqué, yo hice incorrecto ante tus ojos, creyendo que era bueno y agradable para ti y cometí muchos errores.
Y Dios lo puede perdonar. O sea, no hay ningún problema. Dios te puede perdonar. Obviamente ya dejó la marca, la huella, ¿no? Que es perder el ojo, tener cicatrices, tener dolores, tener achaques físicos por haber hecho esas cosas mal, pero eso no lo quita el hecho de que pueda arrepentirse. Entonces, si tú le puedes explicar bonito, ¿no? A que deje estos actos y comience a buscar a Cristo realmente como es, de repente el Espíritu Santo obra ahí y la transforma. No, Pero, ella ya ah, falleció ya fue, bueno, y hasta el final ella se mantenía en sus tres, bueno, que entonces, que el sí, amor de Dios se ha manifestado en ella con tanto dolor. Ah, bueno, tía, sé feliz, pues. una persona que estaba confundida, lamentablemente, que no recibió bien el mensaje de Dios, de la Biblia, y que en vez de estudiar la Biblia se sacó sus propias conclusiones y creyó en lo que es la penitencia, ¿no? En lo que es pasar dolor y querer colocarse en el lugar de Jesús. Grave error, ¿no? Porque nadie Sí. en esta tierra se puede colocar en lugar de Jesús. Así es. Okay. Gracias, Eric. Uh-huh. Vale, Eric, sí. con relación a lo que decía la hermana, eh, en la Iglesia Católica hay un grupo y también que utiliza pues que el silicio, creo, ¿no? Para que Sí, son púas con los que se sí, lo que es constantemente la penitencia. dice Uh-huh. y si para sentir eso, ¿no? O sea, Uh-huh. aunque que Dios dice pues que también ames tu cuerpo, ¿no? Que es templo del Es Espíritu el Santo, templo, claro, todo más lo cual. claro. Sí, o sea, son personas equivocadas, hermano. Lamentablemente son personas que no recibieron bien el mensaje y que se juntan con otras personas que piensan igual. Entonces, si tú estás en una congregación donde todos piensan como tú, entonces tú crees que estás bien, tú crees que estás haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque los demás ayudan a alimentar tu fe y hacerte creer que lo que tú haces es correcto. Entonces, las personas que hacen lo que es la penitencia, ellos creen que está bien hacer eso. ¿Por qué? Porque los demás también lo hacen. Entonces repiten lo que ya estudiaron, pero todo eso son conocimientos falsos y personas que están en el error. Ahora, ¿eso los condena? No necesariamente, ¿ok? No, es un error, sí, pero ¿están condenados por hacer eso? No necesariamente. Ya sabemos que la salvación es por Cristo y por transformarse, por recibirlo a Él. Solamente Jesús nos salva. Y si esa persona cree en Jesús, aunque tenga esos comportamientos antibíblicos, ¿ok? Antibíblicos, no lo excluye de la redención de nuestro Señor. O sea, Dios incluso viendo personas con esos comportamientos puede salvarlos siempre y cuando estas personas hayan recibido verdaderamente y de corazón a Jesús. ¿Ok? A Jesús. Pero, como le digo, el mensaje lo recibieron, pero lo aplicaron mal. ¿No? Lo aplicaron mal, ¿no? A través de la penitencia y todo eso. ¿Sí? Eric, no quiero atrasarte, pero esto me intriga muchísimo a mí, porque sabemos que la doctrina romana es completamente errónea. Uh-huh. Pero antes era tan rígido, era lo que, o sea, Roma ha sido por muchos años ha gobernado y ha dejado una tradición completamente equivocada. Y, por ejemplo, mi mamá y la generación de mi mamá se educó en el Colegio María Auxiliadora. Mi mamá era bien creyente y tal. De hecho, cuando yo me convierto, mi mamá me cuestionó muchísimo. Me dijo, ¿cómo te has cambiado de religión? Porque para mí, que yo no era cristiana, los cristianos eran pues la peste, ¿no? Eso era una cosa que nos lo sembraron. Uh-huh. Y gracias a Dios que Dios me tocó, me cambió y estoy aquí. Pero yo tenía un terror cuando recibí a Cristo en mi corazón. Decía, Señor, si tú eres real y verdadero, manifiéstate en mi vida, y se ha manifestado hasta el día de hoy. Uh-huh. Pero a donde yo voy es, ¿cuánta gente de esa generación de mi madre, de gente, de señoras de 90, de 80, que vienen con esa tradición que no les entra en su cabeza que Cristo no está o sea, esa santería que tienen con los santos y esas cosas, Uh-huh. difícil que se las arranque. Y mucha gente se muere creyendo que aman a Dios profundamente, Uh-huh. se mueren y no han recibido la salvación. Mi pregunta va aquí, Dios
tiene aún misericordia a esa persona que se fue creyendo en lo que creía y no le va a dar una oportunidad de conocerlo realmente a él? Eh, una vez que una persona fallece, hermanita, ya no hay segundas oportunidades, pero solamente dejar todo en las manos de Dios, en su misericordia. O sea, tú falleciste en el error, sí. Solo Dios sabe si recibiste o no recibiste a Jesús. O sea, lo que se le dice pasar por agua tibia, ¿no? O pasar por agua fría, o sea, es como que personas que se salvan, pero así, por un pelo, ¿no? Personas que se salvan por un pelo, que quiere decir que son personas que recibieron a Jesús, ¿ya? Y Jesús, y Dios tuvo misericordia en sus vidas y los salva, pero por un pelo, o sea, lo hicieron todo mal, ya, todo mal, pero recibieron a Jesús de alguna manera. Entonces, esas personas se salvan. Entonces, y no se excluye en ninguna religión, o sea, incluso la Iglesia Católica, ya que, como que ha cometido muchos errores en su historia, ha habido gente que ha sido, y estando incluso en el error, va a ser salva. ¿Por qué? Porque Dios no le importa de qué religión eres, Dios lo único que ve es si te escogió o no en el libro de la vida, y ya está. Si en algún momento recibiste a Jesús. Como decimos, las iglesias lo que hacen es cambiar las formas. Hay muchas iglesias con diferentes formas, pero el mensaje tiene que ser sana doctrina, que es Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, yo no estoy diciendo que todos los católicos van a ser salvos, lamentablemente no va a ser así. Pero si es que van a ser salvos, solamente los que realmente fueron transformados por Jesucristo lo serán. ¿Okay? Si el Espíritu Santo obró en sus vidas y los transformó, a pesar de sus muchos errores, Dios y su misericordia permitirán que ellos sean salvos. ¿Okay? Que ellos sean salvos. Gracias, Eric. Lamentablemente, esto no lo va a llevar las autoridades. Las autoridades, yo creo, las autoridades romanas, las autoridades de estas iglesias falsas, estas sí van a recibir todo el peso del juicio de Cristo por enseñar lo erróneo, por enseñar lo incorrecto, sabiendo, conociendo la Biblia, enseñar lo malo, por enseñar la mentira, la falsedad, por torcer las escrituras, por agregarle, quitarle, por prohibirle al pueblo leer las escrituras y enseñar costumbres alejadas a la verdad. Estas personas sí van a recibir la condena de Dios, ¿ok? Pero no el pueblo que fue engañado, ¿no? Yo creo, Dios es justo, Él va a ver diferente, su juicio justo va a ver diferente, va a juzgar de diferente manera al que engañó, que al engañado, ¿ok? Lamentablemente el engañado recibió este mal mensaje y muchos de ellos lo guardaron hasta su sepultura. Pero ya está en las manos de Dios. No hay segundas oportunidades. Si Dios quiso salvarlos en vida, a pesar de sus errores, ahora están viviendo tranquilamente o sea, en la presencia de Dios, descansando en la presencia de Dios. Pero como les digo, ¿no? Ya sea por un pelo, o sea, si es que Dios los quiso salvar, fue por eso, solamente por eso. Pero no es la mejor manera, o sea, yo creo que para ser salvo, lo mejor es tener seguridad de Cristo. El que duda de su salvación, muy probable todavía no es salvo. ¿Ok? Y bueno, nosotros no somos Dios, al final Dios sabrá quién salva y a quién no, pero el que tiene seguridad de su salvación normalmente es porque ha recibido bien a Jesús, ¿no? De la manera correcta, con el Evangelio, con la palabra y el Espíritu Santo obrado en su vida. Entonces esas personas se van tranquilas, o sea, se van porque entendieron bien el mensaje, recibieron la sana doctrina, tomaron buenas decisiones en su vida y simplemente cuando fallecen esperan a que Dios los lleve, ¿no? Pero las personas que vivieron en la falsedad, en el error, son personas engañadas, ¿no? No lo sé. Yo personalmente, si no recibieron a Jesús y no hubo cambio en su vida, no hubo fruto, porque como dice, ¿no? Por sus frutos lo conocerán. Si no hubo fruto en sus vidas y siempre hicieron lo que ellos querían y no lo que Dios quería para ellos, probablemente no serían salvos. Pero, como les digo, eso no lo excluye. Solo Dios sabe quién sí y quién no.
pero es difícil, va a ser mucho más complicado que estas personas que han sido engañadas lleguen a recibir a Cristo y Espíritu Santo obra en ellos. Si el Espíritu Santo permite que ellos salgan de este error antes de su fallecimiento, salgan de ese error, se arrepientan, las probabilidades obviamente suben, ¿no? Las probabilidades van a subir. Pero bueno, eso, nosotros nos vamos a sorprender cuando estemos en el cielo, porque vamos a ver mucha gente que no creíamos que iba a ser salva en el cielo, y también nos vamos a entristecer porque mucha gente que creíamos que iba a ser salva, no lo vamos a encontrar en el cielo. Así que no hay que confiar en nadie, no hay que creernos, él es un santo, él es un pan de Dios, y cuando vayas allá no lo vas a encontrar. Y cuando digas, no, que él no sé cómo él se comporta así, sí, y de repente lo ves en el cielo. Entonces, como dice, no hay que colocarnos en el lugar de jueces. La Biblia dice juzgar con juicio justo. ¿Qué quiere decir? Si vas a juzgar, que la Biblia sea quien juzgue, no tú. Entonces, y la Biblia que condena el pecado, ¿no? La Biblia condena el pecado. Entonces, tú lo único que puedes hacer es decir, ¿sabes qué? Esto es pecado y esto no está bien ante los ojos de Dios, ¿ya? Pero no somos jueces. O sea, no sabemos si esta persona se va a terminar salvando, si se va a arrepentir al último minuto de su vida, o va a vivir así hasta el final y va a vivir así y se va a condenar sola. Otro tema más que también es importante, hermanos, y escúchenme bien, que este también es un error muy generalizado en el pueblo cristiano, es que muchas personas aún creen, y esto les va a doler de repente más de uno, hay muchas personas que aún creen que se puede salvar en el último minuto de tu vida simplemente rezando una oración, ¿ok? Lamentablemente eso también es falso, ¿ok? Yo creo que Dios te da una vida entera para transformar tu vida y para recibir a Jesús. Y Dios, yo no creo que esté esperando a tus últimos 5 minutos de vida para recién transformar. Muchas personas que están en su lecho de muerte, ya le falta poco para morir, a veces hacen una oración antes de fallecer, pero que esa oración sea verdadera, no lo sabemos. ¿Ok? Mucha gente ora y se condena. O sea, mucha gente se bautiza y se va aparte de los caminos y se condena y nunca recibió a Cristo, de verdad, pero fueron bautizados, sí, el bautizo no te salva. Entonces, si el bautizo no te salva y un condenado se ha bautizado, que te hace creer con seguridad de que una persona que en los últimos minutos de su vida haya orado una oración, sea salva. No hay seguridad. Entonces, está en las manos de Dios, está en su misericordia santa recibirla a esta persona o no. Pero de todas maneras tiene más posibilidades una persona que al menos en sus últimos minutos de su vida busca a Dios que la persona que fallece sin buscarlo, ¿no? Definitivamente. Pero como les digo, he escuchado más de una ocasión personas que dicen, sí, falleció, pero antes de morir dio su vida a Cristo. Esperemos que haya sido una transformación, ¿verdad? Esperemos que de verdad haya recibido a Jesús y no simplemente ha buscado a Dios como última opción, ¿no? Y si tú buscas a Dios como última opción, yo no sé cómo te va a recibir Dios. O sea, ¿tú crees que Dios te va a ir con los brazos abiertos? Uy, gracias por elegirme como última opción. ¿Tú crees que Dios te diría eso? No lo sé. Yo creo de que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y que en tu último momento que tú sabes que estás muriendo, yo creo que como muchos saben de que Dios, en ese momento saben que Dios es real. Entonces puede surgir un arrepentimiento como de un corazón de decir, reconozco que tú eres Dios como lo reconoció este hombre que se volvió loco y luego Dios lo volvió loco y luego miró al cielo y dijo verdaderamente tú eres Dios y le devolvió toda la razón, que ahorita se me fue Nabucodonosor. Entonces, o sea, Dios, para mí, Dios funciona de diferentes maneras y creo que Él a lo largo de la vida, porque Él es dueño de tu vida, ¿no? Y sabe que cada uno de nosotros tenemos una misión, pero yo creo de que Dios, hasta el último momento, Él espera que tú lo mires a Él. Y yo creo que la gran mayoría siempre va a sentir de que Él es
el puerto seguro, ¿no? O con miedo de que se van a morir, o sabiendo de que, reconociendo realmente que Él es Dios. Yo tuve una experiencia con una señora moribunda. Mi hermana me llamaba y me llamaba y me llamaba que por favor le orara por ella. Y entonces cuando yo estoy empezando a orar por ella, sentí dentro de mi corazón que ella hiciera la oración de fe. Ella no hablaba, pero sí escuchaba. Y comencé a hablar con ella y ella lloraba. Se le salían las lágrimas. Mi hermana me decía, se le están saliendo las lágrimas. Y yo agarré y le pregunté y ella con la cabeza sentada que sí quería orar. Hizo la oración de fe. Yo, en fe, creo que ella se salvó. Ella oró y lloró muchísimo. Todavía podía levantar sus manos. Y ella levantó sus manos cuando ella hizo la oración de fe. Entonces yo creo que ella en su corazón sí quería tener a Cristo. O sea, yo pienso que en sus oraciones, en medio de su agonía, estaría clamando hacia Él. Y ella oró. Pienso yo que ella tuvo esa oportunidad. Ella ya no hablaba. 3 días después, ella completamente vegetal y luego murió. Lo usó el Señor para llegar a ella de esa manera. Y yo en fe creo que ella sí se salvó. Como también tuve la oportunidad de predicarle a alguien y estuve conversando con él y nos llamaron, nos interrumpieron. Yo me fui y se muere esa noche de un paro cardíaco. Mira, no pude dormir. No pude dormir por mucho tiempo, no pude dormir. Y me hice siempre la promesa de que cuando alguien se atravesara en mi camino y necesitaba la oración, yo iba a hacer oración de fe. Entonces, fueron circunstancias de mi vida que me pasaron a mí, tanto de una persona que sí se salvó, como de la otra que estuvo a tiempo y nos interrumpieron y se murió esa noche que yo estuve ahí. Yo me fui a mi casa, me llaman en la mañana, el chico se murió. No te imaginas lo que para mí fue un shock. Sí. Disculpa, vuelve a interrumpir. No, está bien, no hay problema. Sí, o sea, como les digo, yo no estoy negando que no te puedas salvar al último minuto de tu vida. Yo creo que sí. Incluso cuando Jesús fue crucificado, un ladrón que estuvo con él se arrepintió al último minuto de su vida y Jesús lo salvó. Okay, yo no niego eso. Yo creo que mucha gente sí, en sus últimos momentos sí se salva. Pero no te aseguro. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que no porque una persona oró antes de morirse se va a salvar. ¿Ok? Es mejor, hermanos, es mejor una persona y predicarlo y enseñarlo. No esperes al último minuto de tu vida para recibir a Cristo, porque nada te va a asegurar de que en el último minuto verdaderamente lo vayas a recibir. ¿Ok? Eric, pero Sí. creo que es el mismo principio, ¿no? O sea, si uno está arrepentido y recibe de corazón, porque eso también se da en el hecho de que uno puede estar vivo, recibirlo y seguir actuando de la misma manera, de repente como mal, ¿no? Como siempre ha actuado, ¿no? Mismo, a última hora, puede recibirlo de corazón y eso también implicaría que sea salvo, ¿no? O sea, no creo que haya alguna diferencia. Ahora, el problema está que alguien, por temor a la muerte nada más, lo reciba y no haya ningún tipo de arrepentimiento. Eso. Mucha gente lo hace por emoción. Mucha gente lo hace por emoción, porque sabe que se va a morir y que si se muere es al infierno. Entonces, por ese miedo, pero no lo hace por amor a Cristo, lo hace por miedo a la condenación. Entonces, en ese momento sí, Señor, yo creo en ti, con tal de no me mandes al infierno, va a decirte, sí, lo va a hacer así, sí, Señor, yo creo en ti, con tal de que no me condenes, por favor. Pero es que eso es lo que mucha gente va a hacer antes de ser condenada. O sea, va a querer buscar la manera de salvarse a último minuto, a última hora. O sea, por eso, hermano, yo les digo, no sé, es mejor preparar a las personas y decir, ¿sabes qué, hermano? No esperes al último minuto de tu vida para recibir a Jesús, porque nadie te asegura que en ese momento lo vas a recibir. Nada te asegura que tu oración de último minuto va a ser genuina y solamente va a ser por emoción o por miedo a que te quemes en el infierno. Eric, buenas Sí. noches. Una consulta. Por ejemplo, yo he visto que los católicos, cuando tienen un familiar que están así, muy, muy, muy enfermo y a punto de morir, ellos llaman al cura para que le hagan unción a los enfermos.
¿Eso también es algo antibíblico? No es antibíblico, pero no tiene gran utilidad. O sea, simplemente unción a los enfermos, echarle un poco de aceite y ya está, pero no sirve de gran ayuda. O sea, yo puedo orar por una persona condenada. O sea, cuando nosotros intercedemos, le pedimos a Dios, Dios, ten misericordia de esta persona, pero de repente Dios no la condenó. Entonces no podemos hacer nada. No podemos hacer nada ahí. O sea, por eso, y como les digo, hermanos, Dios te da una vida. Y nosotros como Y en esa vida, cristianos, sí. ¿cómo podemos ayudar a las personas? Sí, bueno, tú resaltas que nosotros tenemos que cambiar en vida, ¿no? Ujú. No en último momento, porque sería como un acto de conveniencia, ¿no? Eso, claro. Bueno, en su mayoría de veces, o de repente como lo pensamos, de repente puede ser que un porcentaje mínimo realmente acepte a Dios, porque yo creo que la mayoría hoy en día, eh, la soberbia es lo que les gana, Mira, ¿no? yo creo que, como tú dices, yo creo que la mayoría recibe antes de morir, ora. Yo creo que la mayoría. Si es que Dios te permite, si es que Dios te permite estar en un hospital, mucha gente muere accidentada. Pero si Dios te permite al menos estar unos días en el hospital, la mayoría ora. Pero eso no sé si sea de verdad que sea genuino o que lo hagas por miedo y esas otras cosas. O sea, por eso es mejor orar con paz y decir, Señor, ya está en tus manos. Y dice, yo me voy tranquilo porque, Señor, tú me salvas y yo me voy a un mejor lugar y la muerte es ganancia, ¿no? Entonces, irte así es completamente diferente. Uy, Señor, ya me muero, ten misericordia, por favor, sálvame, por favor, me arrepiento. Es que eso es por miedo, eso es por miedo. Ujú, Entonces, si lo haces por miedo, no lo haces por amor, lo haces por miedo a lo que te va a pasar, al castigo que vas a recibir. ujú. Entonces es difícil. Por eso es mejor predicar y decirle, oye, no esperes último momento, Dios te da una vida. ¿Cuántos años tienes? Y hasta ahora no lo recibes. ¿Crees que en el último minuto sí lo vas a recibir? Entonces es por conveniencia. Sí, porque mira, yo te voy a decir una cosa, mi familia en su mayoría son católicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sí he nacido con una idea de que Dios existe, y mi mamá siempre me ha hablado de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, no había había una necesidad de buscar a Dios, pero no había esa satisfacción de recibirlo, ¿no? A pesar que yo te voy a decir que Dios siempre lo he sentido en mi vida, siempre, siempre, siempre. Ujú. Pero yo hasta incluso quería participar en los grupos y siempre era lo mismo, ¿no? Que el padre te decía una estrofa y lo analizaba y ahí no quedaba ahí. Hasta que tuve la oportunidad de saber de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces yo decía, yo quisiera estudiar la Biblia. Bueno, entonces existe esta religión, vámonos para allá, vamos a ver. Conocí a personas, me gustó mucho, ¿no? Y como dijo hace un rato, creo que fue la hermana Angélica, su mamá, todo este tema, siempre es el tema de la familia, ¿no? Yo estudio la Biblia porque yo, así como yo tuve esa necesidad de conocer a Dios y sobre todo como cristiano que tenemos que llevar la palabra, ahorita no me siento preparada, ¿no? Por eso la estoy estudiando, ¿no? Lo poquito que sé siempre trato de enseñarlo primero a mis familiares más cercanos, ¿no? Yo la veía a mi mamá totalmente desmoralizada, desmoralizada, era como si yo hubiera hecho no sé qué. Me miraba de una manera y yo trataba de hablarle, ¿no? Pero no sabía defender porque no conozco de la Biblia, recién lo he aprendido a detalle, ¿no? A detalle. Ujú. Estamos ahí en esto del estudio. Pero sin embargo, mira, mi mamá ahora ya hasta incluso siempre me dice, Magda, todavía no pones el devocional. No hemos escuchado el devocional, porque generalmente yo lo escucho en las mañanas, pero a veces por salir rápido, después a veces lo cambio de horario al mediodía, ¿no? Pero ella ya está adaptándose a eso, ¿no? Al inicio, como te dije, puso una cara así como que una desmoralización, como si hubiera hecho no sé qué cosa, Ujú. y ahora ella misma está acostumbrada a los devocionales, le gusta escuchar. Generalmente cuando yo estoy llevando la clase contigo, a veces ella está ahí al frente mío y escuchando y me mueve la cabeza que sí, pues no, que está bien, esto que lo otro. Yo la noto a ella misma satisfecha, ¿no? Aunque no Ujú. me lo ha dicho, pero sí la noto satisfecha y a diario ya pregunta cosas, ¿no? Entonces eso es lo bonito de esta religión a la que yo me he metido, porque siento de que como personas, realmente, como humanos,
sinceramente creo que todos los días nos inclinamos, nos vamos hacia abajo, y yo siento que la palabra de Dios es como algo que te jala a seguir parado y a seguir adelante, ¿no? Ujú. Que yo necesito de eso y que tengo que estudiar para recordarlo y tenerlo bien presente en mi cabeza antes de dar algún paso, ¿no? Amén, así es. Ujú. Así es. Erika, ya para terminar, ¿no? Para no andar mucho en esto, Ujú. tenía un asistente que, bueno, había recibido a Cristo, su mamá también y toda su familia, pero en un momento determinado él se había alejado, ¿no? Y cuando conversábamos, yo le decía, pues, ¿por qué no retoma, no? ¿Por qué no se reconcilia con Cristo y todo? Y él me decía, pues, que esa vida, o sea, la vida del cristiano es muy dura, ¿no? Que las luchas y que él prefería alejarse, ¿no? O mantenerse alejado. Al final de cuentas era una conveniencia, ¿no? Porque dice, "Oye, yo sigo pecando, sigo en el mundo, Ujú. eh, quiero estar cerca, ¿no?" Ujú. Por ejemplo, pese a recibir a Cristo y todo y conocer la palabra de Dios, eh, cuál es tu punto de vista respecto a la vida de esta persona, por ejemplo? Porque a veces se arrepentía, estaba mal. Esa persona aún no ha nacido de nuevo, hermano, porque una persona que nace de nuevo de verdad, eh, Dios se encarga de que no te vayas. O sea, puede ser una oveja perdida, ¿ya? La oveja perdida es una persona que sí es oveja de Cristo, que sí pertenece al redil de Jesús, pero que se aparta, entonces lo único que hay que hacer es ir y traerla de vuelta. Pero también puede ser que no sea, que nunca haya recibido a Jesús y que necesite nacer de nuevo y que haya puesto, como, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El rico, vino un hombre, un joven rico, ¿no? Y le dijo a Jesús, yo quiero, ¿qué necesito para ser salvo? Y le dijo Jesús, tienes que cumplir los mandamientos. Y el joven rico le dijo, yo cumplí todos esos mandamientos, le dice. Y Jesús le dice, bueno, entonces tienes que vender todas tus propiedades, tus casas, tu dinero y dárselo a los pobres y seguirme. Y el rico se fue triste, ¿no? Entonces, ahí hay dos cosas. La primera cosa es que el rico mintió, ¿no? Porque no hay ningún humano en la tierra que haya cumplido los mandamientos. Entonces, al decir, yo cumplí los mandamientos, era un acto de soberbia y un acto de mentira, y a Jesús no le puedes mentir, diciéndole que sí cumplí la ley, ¿ya? Y Jesús le dijo la segunda, bueno, entonces deja todo lo que tienes y sígueme. Y el rico se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba su pecado, él amaba al dinero. Entonces, él prefirió el dinero y sus propiedades antes de Jesús. Entonces, lo mismo con todas las personas, ¿no? Que les tienen una pasión, que tienen un pecado y les gusta más que a Jesús, entonces se van. Entonces, el joven rico claramente no era ni cumplidor de la palabra, ni amante de Jesús. Entonces, y él se fue, decidió por su pecado, decidió por irse y por poner a otra cosa antes de Jesús y no ponerlo a Jesús en primer lugar. Y por eso se fue el joven rico. Y Jesús dijo, es más fácil que un camello pase por la aguja, con el ojo de una aguja, que un rico pase al reino de los cielos, ¿no? En comparación con este hombre que amaba tanto las riquezas que la puso por delante de Jesús. Entonces, de repente un hombre, tu compañero, que me estás comentando, está poniendo primero, no las riquezas, pero primero su pecado antes que Jesús. Entonces, si vas a poner al pecado, si vas a poner a tu vida personal, a tus placeres, a tu comodidad, a tu estado de confort antes que Jesús, claramente no eres salvo. Entonces, por más que te hayas ido a la iglesia, te hayas bautizado y hayas hecho la oración de fe y todo lo que tú quieras, y tú pones primero a tu pecado, que Jesús, entonces no creo que es nacido de nuevo. Pero en el caso contrario, en el caso que sea verdaderamente una oveja del redil de Jesús y simplemente esté descarriada, esperemos que vuelva, ¿no? Esperemos que vuelva y a que se quede. Pero esa obra tiene que hacerlo el Espíritu Santo y recibir de repente un mensaje, volver a la iglesia un día y que reciba el mensaje que él necesita para volver. Caso contrario, no, me va a ser un poco complicado. Entonces, hermanos, como les digo, la conveniencia es un factor que claramente te revela verdaderamente de quién eres, ¿no? O sea, ¿buscas a Dios por conveniencia o buscas a Dios porque verdaderamente te ha transformado y quieres vivir para darle gloria a Él? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si tú quieres vivir para darle gloria a Él, mientras más antes mejor, ¿no? Mientras más antes estés con Él, mejor, que esperar a última hora. Eh,
Dios mismo, otro ejemplo, hermanos, puso a Faraón como un ejemplo, ¿no? Cuando Moisés le dice, oye, tú ve a predica, no, ve y dile a Faraón que libera a mi pueblo, ¿ya? Dios mismo dice, y está en la palabra, yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que él no quiera darte a mi pueblo. Entonces, Dios puede endurecer un corazón. ¿Y a quién? ¿Y qué corazón va a endurecer? A aquel que merece ser condenado, para Dios, obviamente. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado que Dios no endurezca nuestro corazón, porque cuando tú recibes el Evangelio y le rechazas, cuando tú recibes el Evangelio y lo rechazas, lo que estás haciendo es endurecer tu corazón. No quieres recibir al Evangelio. Y si lo vuelves a rechazar más adelante, estás endureciendo más tu corazón. Y va a llegar un momento en que tu corazón va a estar tan duro que por más venga el mismo apóstol Pablo y te predique, no lo vas a aceptar. Y mucha gente hace eso, endurece su corazón y espera a última hora creyendo de que a última hora su corazón se va a emblandecer. No, el corazón no se va a emblandecer de la noche a la mañana. Si tú lo endureces hoy, nada te asegura que va a estar blandito para cuando te estés muriendo. Entonces, mucha gente recibe a Dios, entre comillas, con un corazón duro. Probablemente Dios ya no te va a aceptar. Entonces, y eso pasó con Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón para que, a pesar de que vea milagros, a pesar de que vea plagas, a pesar de que vea todas esas cosas, siga rechazando al mensaje de Moisés y libere el pueblo de Israel. Dios así lo quiso. Dios endureció su corazón. Entonces, Dios puede endurecer corazones. Y Dios quiera que no endurezca el tuyo. Entonces es mejor recibirlo ahora que esperar a que Dios te endurezca el corazón y creyendo que vas a arrepentirte el último minuto de tu vida cuando tengas un corazón de piedra que ni la mejor oración te va a salvar y que lo vas a decir de boca para afuera, pero tu corazón va a estar tan de piedra que no vas a transformar tu vida y que lamentablemente vas a ir sin Cristo. Entonces hay que tener cuidado. El que conoce Biblia, como les digo, se va a dar cuenta de esas cosas. Se va a dar cuenta que Dios puede endurecer un corazón. Se va a dar cuenta de que Dios te pide como prioridad. Y se va a dar cuenta también que si el mensaje llega bien, no hay por qué rechazar a Cristo. ¿Okay? Entonces, si el mensaje no llegó bien y lo rechazas, entonces es porque probablemente no seas del redil de Jesús. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Yo estoy aquí por mis ovejas. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si tú no eres oveja, si tú no eres oveja de Jesús, tú vas a escuchar la voz de Jesús y no lo vas a seguir porque no eres oveja. O sea, la oveja sigue a su pastor. Y si ese pastor habla y tú no lo sigues es porque tú no eres su oveja. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Mi oveja me va a seguir. Mi oveja me va a escuchar y me va a seguir. Si tú no eres oveja de Cristo, no lo vas a seguir. Así de simple. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay mucha gente que tú quisieras que sea salva, pero que no lo es, lamentablemente. Entonces, lo único que vamos a hacer es llevar el evangelio a otro que sí sea oveja y ya dejarlo en las manos de Dios. Si es verdaderamente oveja de Cristo, algún día recibirá el mensaje y va a venir a los pies de Cristo. Y si no lo es, y si nunca lo fue, no hay que, como dice Jesús, no hay que darle perlas a los cerdos. O sea, ¿qué haces predicándole a alguien que Dios ya condenó? Sigue llevando el mensaje a otros. Es difícil, duele, pero así fue la voluntad de Dios. No podemos tratar de salvar a alguien que Dios no quiere salvar, que su corazón ya está endurecido de tal manera que ni la mejor predica lo va a hacer cambiar de opinión. Pero como Dios es un Dios de milagros y Dios de imposibles, nadie sabe qué pasará en el futuro. Que lo que tú rechazas hoy probablemente terminas sembrando un poquito, preparando la tierra para que otro siembre, para que otro riegue y otro reciba el fruto al final. Entonces, preparen al menos la tierra. Si rechazas el evangelio, al menos deja un poquito preparado para que el siguiente que lo predique al menos logre algo más. Eric, eso que tú dices es cierto. Bueno, no voy a mencionar el lugar, pero conozco a una persona que es alguito conflictiva, alguito maletera y medio malula. Y bueno, a veces
busca la sin razón. Yo reconozco que tengo genes fuertes, los reconozco y los admito, pero tengo una correa bien grande, o sea, me tienes que hacer 20 para yo recién explotar. Yo siempre oro por ella, y cuando está de buen humor, porque es encantadora, le hablo de Dios, qué sé yo, me escuche, de ahí comienza a renegar y le cambio el tema. Y cuando veo sus malas intenciones, le digo, Diosito, yo te pido por ella, mírala con amor, solo te pido que sus malas intenciones que las espanten. Y cada vez que me ha querido hacer algo malo, a mí o a otros compañeros, nos ponemos con algunos en oración y realmente Dios la confunde y no logra su cometido. Y por esas casualidades de la vida, el otro día me comenta, ay, Patita, tú no sabes de que he conocido a una chica, a un chico, no sé, a una persona, ay, encantadora, que qué bien habla de la Biblia. Estoy empezando a estudiar mi Biblia, porque a mí nunca nadie me ha hablado de Dios. Y le digo, ay, Mechita, qué lindo, qué bacán, ¿no? Y ya, pero ahí está, ¿no? A mí no me interesa que me digas, sí, tú en algún momento quisiste hablarme de Dios, y eso que hemos orado a veces juntas por el hijo, ¿no? Ay, sí, Pati regresó, porque un poquito desbandadito el hijo. Pero como yo digo, ya, ¿para qué sacarle en cara? Total, a mí qué me importa, ¿no? Es Dios el que obra, es Dios el que te dice, oye, ora por ella, ora por el hijo, nada te cuesta, ¿no? Pero mira, Eric, qué lindo, a mí me dio, yo no le puse mucha bola porque cuando tú te emocionas, cuando le hablas de Cristo o de Dios, ahí mismo ella se pone a la defensiva. Así que como ya la conozco, le digo, ah, Meche, pucha, qué bacán, chévere, ah, bien, ah, como si me resbalara, ¿no? Y ella siguió hablando y hablando, hablando, y cuando se fue, con otra compañera, las dos nos miramos y dijimos, yes, yes, Dios está obrando en esta chica. Y ya, y bueno, Diosito la ha querido tocar, ¿no? Y es una alegría para todos. Así es, sí. Bueno, Dios obra en cada persona diferente, ¿ya? Y yo creo que si Dios quiere redimir a una persona, va a poner las personas correctas, ¿no? Porque como cada persona tiene un carácter distinto, a veces de repente es incompatible contigo, ¿no? Y tu forma de predicarle no va a ser No, Eric, la no, correcta a veces. no, no es que posiblemente somos Ah, incompatibles. por eso. Lo que Entonces, pasa es que ella es una persona mayor que yo, ujú, y ella ha sido gerente de acá, gerente de allá, ujú, subgerente de no sé qué. ujú. Bueno, Por eso, ahora yo soy su jefa, ¿no? Y soy, bueno, mucho menor que ella. Entonces, ujú. entiendo que le choque. La verdad que lo entiendo, ¿no? Vale, como te digo, hermanita, como te digo, si son de caracteres incompatibles, va a ser más difícil predicarle. Entonces, deja que otro lo haga. Dios nos va a poner las personas correctas. Y si tú eres una persona que no es correcta, no porque no puedas apoyarle, no porque no puedas hacer una ayuda espiritual, sino porque de repente por el tema de carácter o de forma de ser, de repente, como no son compatibles, no se pueden ayudar. Entonces dejar de que otra persona de repente más compatible le predique. Entonces orar, orar. Sí, Lo que único que vamos a hacer es orar, interceder. O sea, que Dios, esta persona quiere buscarte, pero lamentablemente yo no parezco ser la persona más propicia. Oro por esta persona para que tarde o temprano te conozca, madure un poco en la fe y que pueda conocer una iglesia, no necesariamente la mía, pero que pueda rendirse a tus pies. Y ya, y dejarlo. sí, sí, de, Porque de, de verdad. lo peor que se puede hacer, hermano, hermana, es Ujú. pelear por el evangelio. O sea, ponerte a pelear por el evangelio es malo, porque Sí, no, es no. contraproducente. No, y de Entonces, hay verdad, que de las evitar eso. pocas veces que ella al principio me escuchaba, ¿no? Porque me escucha un ratito y de ahí se altera, ¿no? Ujú, Así que yo con otra compañera del trabajo, que también es muy creyente, orábamos por ella ujú, para que Dios le ponga en el camino una persona que sí sepa llegar a ella. Y tanto hemos orado pidiendo eso,
porque realmente tú la ves sufrir, yo la veo sufrir, porque cuando a veces está tranquila le digo, Mechita, y realmente Eric tiene un corazón de oro, es solidaria, ella se puede haber peleado contigo porque tú le dijiste, oye, esto está mal, y te manda pero contra la pared, pero si ve que tú a los 10 minutos te has desmayado, ella va a ser la primera en levantarse, en auxiliarte, en llevarte. Tiene muy buen corazón. Entonces, con otra compañera ahora vamos pidiéndole, Señor, pon en su camino una persona que sí pueda llegar, porque ella es tu hija, es buena, mira todo lo que se ha sacrificado por su hijo, mira todo lo que ha sufrido, porque a la vez me cuenta muchas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, Señor, y tú sabes, ella hasta qué punto me habrá contado el 20% de su vida, tú sabes el 100%, sabes de su dolor, tú la has visto que ha llorado conmigo, ¿cuánto llorará a solas? Y ya, han pasado por ella, venimos orando 3 años, y ya llegó la persona, y lindo, y bacán. Y Angie me dice, Pati, pero nosotros hemos orado por ella, no importa, no importa, Angie, esto es para Dios. La Biblia dice, Dios sale a buscar sus ovejas, nosotros lo único que hemos hecho es rezar, como a mí me gustaría que otras personas recen por mí. Y no nos merecemos nada, o sea, esto no es un trabajo que nos merecemos una felicitación porque ganamos una cuenta, el cliente logró triplicar la inversión de un año al otro, no hay nada que felicitar. Y punto. Ya. Vale. Vale, sí, bueno, déjalo en manos de Dios. Bueno, déjalo en manos de Dios y esperemos que vayan para bien, ¿no? Para mejor. Y que Dios tenga misericordia siempre. Continuamos. Extensión de la gracia también para todos los hombres, sin importar la raza o cultura. Eso es algo importante que tenemos que saber. No importa la raza, no importa la cultura, no importa de dónde vienes. Lo importante es que recibas a Cristo. ¿Okay? La iglesia se constituye como uno de los misterios ocultos de Dios revelados para el establecimiento de su reino. Dios cumple su promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Okay? Ese es otro objetivo claro, que todas las naciones tienen que ser benditas por Cristo, y eso incluye todos, ¿no? Gentiles, gente de Arabia, gente de Asia, gente de América, gente de Europa. No importa de qué cultura seas, si fuiste budista, fuiste de familia hippie, fuiste de familia ortodoxa judía o de familia católica o familia árabe, islámica, no importa. No importa sus orígenes. Si recibes el mensaje de Cristo y si Jesús obra en tu vida, vas a ser de él. En un periodo de tiempo que fue generado esto fue conversión de Cornelio y muerte de Pablo, ¿no? Entonces el primer gentil en ser predicado, Cornelio, y esto empezó hasta que Pablo tomó la batuta, porque Pablo fue el apóstol de los gentiles. Si bien es cierto, Pedro abrió las puertas al primer gentil, que era Cornelio, Pablo fue el que se doctoró en evangelismo a gentiles, que fue el que más alcance logró. Pablo se fue por todo lado, ¿no? Dice que llegó hasta España incluso, o sea, se hizo viajes y viajes y viajes fuera de Israel, buscando más y más ovejas para Cristo. Entonces los gentiles fueron lo que Pablo más trató de evangelizar. El periodo de este tiempo fue, bueno, en Hechos de los Apóstoles. De hecho, los Apóstoles es un libro muy hermoso porque te resume casi todo lo que ocurrió después de la muerte de Jesús, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero también a la par estaban otros libros, las cartas paulinas, por ejemplo, ¿no? Gálatas, primera, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, libro de Romanos, que es mi libro favorito, es un libro totalmente doctrinal. Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, el libro de Tito, el libro de Judas, que es una cartita pequeña, las cartas de Pedro, las cartas de Juan y el Apocalipsis, ¿no? En todo este periodo, en todos estos libros del Nuevo Testamento, que son su mayoría, nos hablan de muchas maneras cómo se llevaba el Evangelio y a cuántas personas llegaron, ¿no? Entonces, incluso el nombre de las cartas paulinas, por ejemplo, eran justamente a sociedades, ¿no? A pueblos, ¿no? Gálatas era de Galicia, tesalonicenses eran de Tesalónica, ¿no? Una iglesia en Grecia. Corintios
Los primeros y segunda de Corintios era para la iglesia de Corinto, ¿no? En Grecia. La carta de los romanos era para la gente de Roma, ¿no? Efesios era para la gente de Éfeso, Colosenses era para la gente de Colosas, Filemón era una carta para una persona. Filipenses era para la gente de Filipos. Timoteo, primera y segunda Timoteo era para una persona, para Timoteo, igual que la carta para Tito. La carta de Tito, Judas sí es una carta personal de él. El primero y segundo de Pedro son cartas personales, igual de Juan. Entonces, si te das cuenta, gran parte de estas cartas que hizo Pablo eran cartas a lugares, a iglesias ubicadas en una ciudad. Y le daba ciertas pautas de cómo mantenerse. Eventos importantes del periodo, bueno, hubo tiempos de cambio, comienzo de las misiones, último registro de los apóstoles, ¿no? Entonces, los tiempos de cambio, vamos a ver acá, así se ven, ¿no? ¿Cómo son los tiempos de cambio? Cuando ya se deja de llevar el mensaje solamente a judíos, ¿ok? Y Pedro empieza con la prédica a Cornelio, el informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén también, y la predicación de los griegos en Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿no? Entonces, aquí los cambios se van dando, que quiere decir que ya no se enfocan solamente en judío, sino que ya abren las puertas a más personas, ¿no? A más personas de diferentes nacionalidades, de diferentes religiones, y comienzan a llevar el evangelio a todo aquel que esté en el camino. Comienzo de las misiones, la iglesia de Antioquía de Siria envía misioneros, ¿no? El primer viaje de Pablo y de Bernabé, ¿no? El regreso a Antioquía, Siria, Bernabé se separa de Pablo. Algo bonito de Pablo es que él siempre iba acompañado, no iba solo, iba acompañado, ¿no? Ahí se lleva Bernabé, luego Bernabé se queda en un lugar y Pablo iba con otras personas, Silas y Timoteo. Pablo era una persona que era muy amiguera y tenía muchos amigos, buenos amigos que lo acompañaban en sus viajes evangelísticos, ¿no? Ahí estaba Silas, Timoteo, el regreso de Antioquía, el tercer viaje misionero, Pablo es apresado en Jerusalén. Entonces, Pablo es el apóstol de los gentiles. Pablo no tenía miedo ni a ser apedreado. Lo apedrearon, lamentablemente lo apedrearon. Como qué dolor habrá sentido Pablo al ser apedreado, y sobrevivió. ¿Por qué? Porque fue la voluntad de Dios que sobreviviera. Lo reconstruyó sus huesitos, porque de repente estaban machacados y sus órganos internos estaban hechos trizas, pero Dios lo restauró y lo puso de pie nuevamente y continuó con su evangelio. Entonces, fue llevado a la cárcel, sufrió hambre, sufrió sed, sufrió frío, y a pesar de todo eso, Pablo se mantuvo firme, llevando el evangelio hasta el último día de su vida en Roma, que lo mataron en Roma, obviamente, ¿no? Pablo lo envían a Roma, sus últimas palabras, ¿no? He peleado la buena batalla, y ya se encarga, ya se entrega a las manos de Dios, y Pablo fue, creo que yo sepa, creo que yo recuerdo, decapitado en Roma. Y ahí en Roma fue su última batalla, ¿no? Su última batalla. Y para él morir era ganancia. O sea, yo creo que el momento que más anhelaba Pablo era estar en la presencia de Dios. Y sabiendo que su muerte se acercaba, si bien es cierto, su alma se entristecía porque iba a perder la vida en esta tierra, también se alegraba y se gozaba porque ya se acercaba el momento de que Dios se lo llevaba con él. Entonces, para él era un gozo, para él la vida, perder la vida era ganancia. Y ya se acercaba el momento en que iba a estar por siempre en la presencia de Jesús, con nuestro Señor. Y nada de lo que le pasó le hizo cambiar de opinión respecto al Evangelio. Siempre estuvo dispuesto a llevar el Evangelio hasta el lado último de la tierra. Pablo establecido en Roma y Juan establecido en Éfeso. Eso fue el último registro de los apóstoles. Juan terminó como un prisionero en una isla, en la isla de Patmos, hasta sus últimos días de su vida, viejito, arrugado, escribe prácticamente el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, que es el libro de las revelaciones de Dios. Para reflexión, hermanos, lo único que les puedo decir es que Dios no hace excepción de personas, que Dios tiene un plan para todos, para todas las naciones. El objetivo es que se lleve el evangelio a todos, todo pueblo y nación. Que hay ovejas,
que están dispersadas en todos los continentes del mundo, en todos los países, y que Jesús las quiere llamar para Él, son sus ovejas de Él. Y también, hermanos, quiero que sepan que también hay ovejas que no son de Cristo, ¿ok? Que no son de Cristo. Entonces, por más que les prediques del Evangelio, por más que les digas muchas cosas, esas ovejas no van a recibir a Jesús, el Espíritu Santo no va a obrar en esas personas y no podemos hacer nada más, ¿ok? No podemos hacer nada más, dejarlos que sigan su rumbo y continuar llevando y predicando el Evangelio a otras personas que están esperando por el Evangelio. A veces nosotros nos desgastamos por predicarle a la misma persona, pero nos cerramos a predicarle a otros. De repente hay otra persona que sí está dispuesta a escucharnos. Y esa persona que queremos, de repente no está en los planes de Dios. Pero que Dios tenga misericordia y orar, siempre interceder por ellos. Nadie sabe en qué momento nos va a poder sorprender esa persona que, como digo, lo vamos a ver en el cielo y jamás se nos iba a ocurrir que iba a ser salvo. Ok, hermanitos, entonces eso es todo. Gracias por su presencia, gracias por estar aquí conmigo esta noche y nada, Dios los bendiga. Muy agradecido de su perseverancia. Algunos hermanos no han podido acompañarnos hoy. Espero que puedan estar con nosotros la próxima semana, Dios mediante. ¿Okay? Gracias, Eric. Vamos a Gracias, hermanito. Vamos a orar para terminar. Gracias, Eric. Bendiciones para todos. Sí, pero vamos a orar. Sí, vamos a orar. Ok. Bendiciones, porque tengamos Vamos a orar. un seguro. Señor Padre, apaguen sus micros, porque hay una bullita. Vale. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por permitirnos estar presentes el día de hoy. Gracias por el mensaje que nos has dado, por esta lección del Nuevo Testamento. Permite, Señor, abrir puertas en nuestras vidas para poder entender tu plan, para poder comprender cómo quieres que utilizarnos, ¿no? Como instrumentos para ti, Señor, y llevar tu gran comisión, hacer discípulos, Señor. Ahora en nuestras vidas, cada uno de nosotros tiene una obra diferente que hacer en esta tierra, en que tú las has encomendado. Tenemos una misión diferente cada uno de nosotros. Señor, obra para cada uno de nosotros para poder hacerlo bien, para que las misiones que tú nos encargues las hagamos bien. Señor, para poder proclamar el Evangelio a esas personas que tú quieres que proclamemos y poder ser de bendición, Señor, y que demos fruto. Es lo que tú quieres, Padre. La gloria siempre sea para ti. Que tu Espíritu Santo se glorifique siempre y que obre en nosotros. Gracias por tu amor, por tus bendiciones y por cómo obras. Y permite que esta iglesia siga en crecimiento, que se siga expandiendo hasta lo último de la tierra, Señor Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Ok, ahora sí, hermanos, nos podemos despedir. Nos vemos. Gracias, Eli, por tu tiempo. Bendiciones a Muchas todos. gracias, Eric, hermanito. Nos vemos bendiciones. la próxima semana. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, Chao. hermanos. Nos vemos.